Es un privilegio predicar la palabra del Señor en todo tiempo. Gloria a Dios. Esta noche estaremos hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se fue, dijo que se iba, pero que no nos dejaba solos, sino que nos dejaba el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su naturaleza? Gloria a Dios. ¿En qué dimensión se mueve? Está con nosotros, pero ¿dónde está? ¿Cómo Él opera y acciona? ¿Y cómo nosotros podemos tener fe de que el Espíritu Santo está ahí si no lo podemos ver? Gloria sea el Señor. A través de esta palabra, gloria a Dios, el Señor irá a través de su propio Espíritu Santo poniendo sabiduría tanto en los labios que van a hablar esta palabra como en los oídos que la van a escuchar, para que tú y yo tengamos una noción perfecta de quién es realmente el Espíritu Santo, y que de esa manera nuestra fe se vea afectada positivamente. ¿Y a su nombre? Estaremos leyendo en Génesis 1:2. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Sea usted, Señor, bendiciendo los labios que la van a hablar y los oídos que la van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí leímos en Génesis la primera mención al Espíritu Santo en la Biblia. Si usted se fija, primero nos habla que Dios creó los cielos y la tierra, y ahí mismo nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de Dios. En el primer versículo de la Biblia nos habla de Dios, y ya en el segundo de una vez nos habla del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Gloria sea el Señor. Por ahí hay muchos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es una persona. Y hay otros que dicen que el Espíritu Santo es un soplo. Y cada quien tiene su motivo por el cual dice esto. Pero lo que en realidad acontece es que al ser humano no comprender bien la naturaleza y el poder del Espíritu Santo, entonces el ser humano define al Espíritu Santo dentro de un concepto que el ser humano puede entender en algo simple. Porque usted decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es usted simplificar al Espíritu Santo a un punto donde usted puede entenderlo, y eso no es así. Empezaremos por ahí. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque una fuerza es algo que tiene magnitud y tiene aceleración, y es algo que se define como una acción que se ejerce sobre un cuerpo y que a consecuencia modifica el estado de ese cuerpo. ¿En qué sentido? En que si usted tiene una pelota y usted le empuja, usted le aplica una fuerza, esa pelota va a rodar. Pero también los físicos dicen que la fuerza es una masa que se transporta a una aceleración, y eso da producto a una fuerza. O sea, que si viene a usted una paloma volando y lo choca, produce en usted una fuerza, pero una fuerza pequeña. Pero si es un camión que viene rápido, como el camión es más grande, tiene más masa y tiene más aceleración, entonces el camión le da a usted y lo manda a 1 kilómetro de distancia. Pero la fuerza es algo que a usted lo mueve en el momento. Es algo que no tiene conciencia, que no tiene sentido. Es algo, una fuerza es algo inerte. Y decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es como usted decir que el Espíritu Santo lo único que hace es llegar y empujar. Y no es así. Por eso es que hay otra definición que es más acertada, que dice que el Espíritu Santo es una persona,
Porque como nosotros, dice la palabra, que fuimos creados, el hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios, entonces lo creado, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, tiene atributos que tiene Dios. Pero dentro de los límites que tiene el ser humano, por ejemplo, nosotros pensamos al igual que el Espíritu Santo piensa, nosotros tenemos conciencia. Una persona tiene conciencia, una persona puede razonar, una persona puede ver, puede sentir, una persona está viva. Todo esto son atributos que el Espíritu Santo también lo tiene, y por eso hay personas que, para simplificar el significado del Espíritu Santo, dicen: no, el Espíritu Santo es una persona, y ya como todo ser humano sabe lo que es una persona, ya de esa manera tiene un entendimiento sencillo, una descripción simple de lo que es el Espíritu Santo. Pero no podemos encasillar al Espíritu Santo de que el Espíritu Santo solamente es una persona, porque el Espíritu Santo va mucho más allá. Gloria sea el Señor, porque el Espíritu Santo no podemos comparar al Espíritu del Dios Todopoderoso con nosotros, que somos una creación. Ciertamente nosotros tenemos atributos que también que Dios nos dio conforme a su semejanza, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo se limita a ser una simple persona. Y a su nombre, al nombre de Cristo. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es un soplo, porque se confunden cuando en la Biblia dice que sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero el Espíritu Santo también va más allá de ser un soplo. Gloria a Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, se nos viene haciendo mención del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué acontece? Que debemos de tener bien en cuenta que en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le dice Espíritu de Jehová, o Espíritu de Dios, o Espíritu del Señor. Ya en el Nuevo Testamento es que pasa a llamársele Espíritu Santo. Es como que a nosotros los gentiles se nos dio ese nombre para que así llamemos al Espíritu de Jehová como el Espíritu Santo. Porque el pueblo judío tenía por costumbre que no le decía el nombre de su Dios a todo el mundo. Por eso, dentro del pueblo judío, donde Dios se mostró de manera presente, le mostró su gloria a Moisés, le habló de manera audible al pueblo de Israel, lo transportó, lo sacó de Egipto con señales. Se le aparecía de día en forma de novia y en noche en forma de columna de fuego. Entonces, como Israel es el pueblo escogido, a Israel entonces se conocía como el Espíritu de Jehová, porque Israel conocía el nombre, conocía a Dios de ahí, como un padre ahí cercano, que ellos lo vieron. Incluso ellos tenían ahí parte del maná que Dios le dio y otros accesorios que Dios lo mandó que lo guardaran, incluyendo las tablas de los 10 mandamientos, para que generaciones tras generaciones tuvieran ahí prueba física de lo que Dios hizo en Israel. Pero a nosotros los gentiles, que no tuvimos esa oportunidad de tener esa interacción con Dios así tan cercana, y como ya somos un pueblo injertado, dice la palabra, entonces a nosotros se nos da ese nombre, el Espíritu Santo de Dios. Por eso era que Jesús, cuando se refería a Jehová, lo llamaba Padre y lo llamaba Dios, porque ya Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, y esto era para que la salvación llegara a todos los gentiles. Y a nosotros se nos permitió llamarle Espíritu Santo, pero para poder saber que en el Antiguo Testamento se le llamaba Espíritu de Dios y Espíritu de Jehová y Espíritu del Señor. Se nos habla
La diferencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios actuaba en una persona en específico. Pero luego que Jesús viene y muere, que el velo del templo se rompe en dos, esto simbolizando de que ya nosotros teníamos acceso al Padre. Y que todo aquel que aceptara al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, y practicara su palabra, ya pasaba a ser hijo de Dios después que el velo se rompió. Nosotros los gentiles entramos a la gracia del Señor. Y el Espíritu Santo ya fue dejado de manera que todo aquel que alabe a Dios, todo aquel que acepta a Jesucristo y todo aquel que le pida al Padre el Espíritu Santo, la palabra dice en el Nuevo Testamento que todo el que pide el Espíritu Santo, el Señor se lo dará. O sea, ya el Espíritu Santo, después de Jesucristo para acá, ya no actúa en una persona en específico, sino en todo aquel que ha decidido aceptar a Jesucristo y hacer sus mandamientos. Y a su nombre. En el Antiguo Testamento pudimos ver en Jueces 3:10 que el Espíritu Santo de Jehová vino sobre Otoniel. Y Otoniel juzgó a Israel. Y lo que aconteció fue que después que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, Otoniel siempre conseguía la victoria cuando iba a guerrear con los enemigos. Pero también en Jueces 6:34 nos habla cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. A Gedeón el Espíritu de Jehová le dio un espíritu de arrastre que todo el mundo lo escuchaba cuando él hablaba, y también le dio la victoria en contra de los enemigos de Israel. Pero también nos habla que el Espíritu Santo vino sobre Jefté y también le dio la victoria. Cada vez que Dios quería librar al pueblo de Israel de sus enemigos, el Espíritu Santo de Dios caía sobre una persona y influía en las decisiones que esa persona tomaba, influía en su fuerza, en su destreza, en su sabiduría, influía en la influencia que éste tenía con los demás. Era algo increíble. Alguien que venía de una casa pequeñita, un ejemplo como Saúl, que venía de la casa más pequeña de Israel, y él era el más pequeñito. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre él, de una vez empezó a cobrar fuerza e influencia hasta el punto que fue el primer rey de Israel elegido por Dios. También vemos que en Sansón, cuando el Espíritu Santo cae sobre Sansón, le da una fuerza sobrehumana. O sea, usted puede ver ahí que el Espíritu Santo es algo más que una simple fuerza de empuje. El Espíritu Santo es algo más que una simple persona. El Espíritu Santo tiene un poder que tú y yo no tenemos capacidad para describirlo. Gloria sea el Señor. Luego en Isaías se nos da la profecía. En Isaías 11:1, que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retroñará sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Eso era Isaías profetizando la venida del Mesías, que era Cristo Jesús. Y él decía que el Espíritu de Dios iba a reposar sobre Jesús. Y luego dice que este espíritu era espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Todos esos atributos estaban en Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios reposaba sobre él. Y podemos ver un momento en la Biblia que es el único momento donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coinciden en un mismo punto, en un mismo tiempo, que es cuando Jesús está siendo bautizado, que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se reposa sobre Jesucristo. Entonces ya tenemos al Hijo y al Espíritu Santo juntos. Pero luego viene Dios y habla y dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. En ese punto en la Biblia,
se reunieron en un mismo tiempo, se manifestaron en un mismo punto, en un mismo momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, sobre paloma, para que se cumpliera lo dicho, gloria a Dios, en este versículo que leímos en Isaías, de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre Jesús. El Espíritu Santo vino como paloma, reposó sobre Jesús, indicando que este era el Mesías que había de venir. Ya en el Nuevo Testamento, gloria sea el Señor, el Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía sobre una persona en un tiempo. Por eso es que vemos que no abunda mucho. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya el Espíritu Santo ya queda con nosotros. Y todo aquel que busque a Dios tiene acceso al Espíritu Santo. Y ya podemos ver que el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera sobrenatural y de una manera frecuente, más visible que en el Antiguo Testamento. Podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesús promete enviar el Espíritu Santo después que se iba. Entonces, cuando Él se fue, ahí en el Pentecostés tenemos la llegada del Espíritu Santo, ya no como en el Antiguo Testamento, que se depositaba sobre una persona en un tiempo específico para una misión específica, sino ya el Espíritu Santo viene a quedarse, a morar con nosotros, a estar con todo el que le busca. Cae en el Nuevo Testamento, ya llega para quedarse ahí en el aposento alto, gloria sea el Señor, en Pentecostés, y cae sobre todo el que estaba ahí unido, buscando a Dios y pidiendo, porque Jesús se lo había profetizado: y recibirá el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. También en las cartas paulinas podemos ver que nos habla muchísimo de cómo afecta el Espíritu Santo en la vida de una persona, y cómo el Espíritu Santo hace la voluntad de Dios en el ser humano. Y ya en Apocalipsis vemos cómo el Espíritu Santo habla cuando le da la profecía del Apocalipsis a Juan, y le dice: así dice el Espíritu de Dios a las iglesias, y le manda un mensaje a las iglesias. Podemos ver un Espíritu Santo que tiene toda la cualidad de que tiene un ser humano, que habla, que piensa, que razona, que escucha, pero fuera de lo que una persona puede hacer, el Espíritu Santo puede transferir inteligencia a una persona, puede transferir poder para hacer milagros. Ninguna persona puede transferir el poder a otro, pero el Espíritu Santo sí puede venir sobre una persona y transferirle poder a esa persona. Puede transferirle sabiduría, puede transferirle conocimiento para que aconseje, pero también, sobre todas las cosas, trae sobre el hombre y la mujer el temor de Dios, para que el hombre reciba el don de Dios de la fe y pueda creer y salvarse. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, no se salvará nadie, porque el Espíritu Santo es que convence a todo ser humano de pecado. ¿Y a su nombre? ¿Y en nombre de Cristo? Entonces, ya viendo todo esto, podemos nosotros ya llegar a una definición un poquito más cercana a lo que es el Espíritu Santo, entendiendo que no hay mente humana lo suficientemente grande y sabia e inteligente para poder describir al Espíritu Santo en toda su plenitud. Simplemente estamos tratando de llegar a una definición más acertada para que tú y yo entendamos realmente el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos definir, ya viendo todo esto, que el Espíritu Santo es la manera en cómo Dios ha decidido interactuar con la humanidad. El Espíritu Santo de Dios es la manera en cómo Dios ha decidido interactuar con la humanidad. Porque en Éxodo 33:20 nos dice que dijo más, que no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando Dios se le mostró a Moisés, le dijo: te voy a enseñar
te voy a permitir que tú veas un poco mi gloria, pero tú mi rostro no lo puedes ver porque no podrá el hombre ver el rostro de Dios y vivir. Y en otro lugar nos dice que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies, para que nosotros podamos entender la magnitud de Dios. Si Dios viene en todo su poder, magnitud y esplendor a la tierra, no queda un hombre vivo. Porque Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que la tierra es el estrado de sus pies. Usted decirle a Dios que venga en todo su poder y plenitud y a la tierra, como usted decirle a un elefante que entra a una belluga. ¿Cómo un elefante entra a una belluga? Entonces Dios, para interactuar con el ser humano, ha decidido hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no es que son diferentes, es lo mismo, pero Dios le ha placido hacerlo así, en forma de Trinidad, para la salvación del hombre, por misericordia del hombre. Gloria sea el Señor. Y ya ahí nosotros tenemos una respuesta más acertada y una definición más acertada sobre quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo. Y es la manera en cómo a Dios le ha placido interactuar con el ser humano a través de su Espíritu Santo. Y a su nombre, en nombre de Cristo. Y hay algunos que por esa razón han confundido el Espíritu Santo con el soplo de vida. Cuando en Génesis nos dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Tenemos la naturaleza terrenal y la naturaleza celestial. Y dentro de la naturaleza celestial tenemos una naturaleza que va mucho más allá, que es la naturaleza divina de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el hombre fue creado, los ángeles fueron creados, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo no fueron creados. No lo dice la Biblia. Y ahí viene muchísima pregunta de que quién creó a Dios y todo eso. La mente humana no tiene capacidad para comprender la verdadera naturaleza del Dios Todopoderoso. Simplemente sabemos que la Biblia nos dice que los ejércitos del cielo fueron creados, el hombre fue creado, la tierra fue creada, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no fueron creados. Entonces, la naturaleza de ellos es una naturaleza divina. La naturaleza de los ángeles ya es una naturaleza celestial, porque los ángeles son de una naturaleza diferente a nosotros. La naturaleza terrenal de nosotros, podemos ver que nosotros estamos atados a un cuerpo terrenal, los ángeles no. Nosotros tenemos una vida limitada, los ángeles no, los ángeles viven eternamente. Nosotros fuimos creados, los ángeles también fueron creados. Nosotros tenemos que reproducirnos, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Nosotros tenemos muchos líderes, todos los países tienen un líder diferente y cada vez que un líder se muere, tiene que volver a nacer otro líder o hay que poner a otro. Los ángeles tienen un solo líder y es a Dios. Dentro de los seres que estamos en la naturaleza terrenal, estamos los hombres, los animales, la planta y todo lo creado, todos los seres vivos. Y los ángeles son de naturaleza celestial. Y luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son de la naturaleza divina. En esta naturaleza ellos son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes.
Los ángeles no son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes. Solamente Dios en su naturaleza divina es omnisciente, omnipresente y omnisciente. Entonces el Espíritu Santo es de esta naturaleza divina, donde el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Pero para nosotros poder, gloria a Dios, entender estos términos, tenemos que irnos a un ejemplo un poco más sencillo para entender qué es la omnipresencia, qué es la omnipotencia y qué es la omnisciencia. Entonces el hombre habita en una dimensión física. Ya los ángeles habitan en una dimensión espiritual, porque los ángeles pueden bajar a la tierra, pueden estar allá con Dios, pueden transfigurarse, pueden transfigurarse para ser vistos, pueden ser invisibles. Ellos habitan en otra dimensión. Pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en una dimensión mucho más alto que los ángeles. Para nosotros entender esto, tenemos que poner un ejemplo un poquito más sencillo de entender para luego entrar en qué dimensión se mueve el Espíritu Santo, porque ahora vamos a ver en qué dimensión es que se mueve el Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo está entre nosotros y nosotros no lo vemos, y cómo es que Él puede actuar de esa manera, o sea, y cómo es la manera en cual Él actúa. Hay algo, para poner un ejemplo, hay algo que ha estado en la tierra desde la creación de la tierra, pero que no fue creado. La Biblia nos habla que Dios creó los animales, la planta, el cielo, la tierra, las estrellas, los fundamentos. Pero hay algo que no fue creado, sino que en aquel momento de la creación provino de Dios. Entonces, como provino de Dios, tiene atributo de Dios. Ahora, no es que tiene todos los atributos de Dios, sino que tiene algunos atributos de Dios porque provino de Dios. Y esto que no fue creado es el soplo de vida. Por eso es que algunos confunden el Espíritu Santo con el soplo de vida. Este soplo de vida, ¿a qué se refiere Dios con el soplo de vida? Cuando usted sopla, ¿qué es lo que usted sopla? Usted no sale, ¿qué es lo que sale de su boca cuando usted sopla? No es agua, ni tampoco tierra, ni tampoco aceite. Lo que sale, ¿qué es? Viento, oxígeno. El viento es algo que provino del mismo Dios, que no, la Biblia en ningún sitio dice que el viento fue creado, sino más bien que Dios creó todo, y dándonos el ejemplo con Adán, de que Dios sopló aliento de vida sobre Adán, y fue Adán un ser viviente. Entonces ahí podemos ver que Dios sopló su aliento de vida en la tierra y le puso límite para que habitara en la tierra, y todo ser viviente que vive dentro de la tierra es por causa de ese soplo de vida que Dios sopló. Nosotros lo conocemos como aire, como viento, como oxígeno. Hasta las aguas, dice la Biblia que Dios creó las aguas, pero cuando viene a hablar del viento dice Dios sopló, porque provino de Dios. Por eso es que usted ve que el viento, dentro del límite que Dios le dio, que es la tierra, es omnipresente. Sabemos que la Biblia nos dice que Dios le puso límite a las aguas y le dijo hasta dónde llegar. Y le dio órdenes a la lumbrera y a las estrellas. Asimismo, Dios también designó un límite para el viento. Por eso es que usted ve que no hay nada, ninguna barrera que impida que un cohete salga de la Tierra al universo. Entonces, si no hay nada entre la Tierra y el universo, un ejemplo entre la Tierra y la Luna, ¿qué impide que el aire salga de la Tierra? Los científicos tienen su opinión, pero la verdadera
según la Biblia, la verdadera lógica de esto es que Dios le puso límite para que obrara. Y dentro de esos límites que es la tierra, el viento es omnipresente. O sea, usted está respirando aire aquí y en China están respirando aire también. O sea, el aire está aquí y al mismo tiempo está en China. Al mismo tiempo, pues donde van los aviones, ahí también está. Pero debajo de la tierra, donde habitan esos seres vivientes, también está ahí. Pero también dentro del agua, en forma de oxígeno, también está ahí. El viento está dentro de los límites que Dios le puso, en todo lugar, en todo momento. Porque es el aliento de vida que provino de Dios. Y es lo único que tiene esa característica. Después todo lo demás, si está en un sitio, no puede tener otro. El viento no, el viento puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y no solamente eso, sino que el espíritu de vida, dice la palabra que Dios en un cuerpo hecho de barro sopló el espíritu de vida, y este cuerpo fue un ser viviente. Entonces, el espíritu, el soplo de vida, está vivo. El aire que nos da vida a nosotros tiene vida propia, porque una materia muerta no puede darle vida a otra materia. Y si el soplo de vida de Dios le dio vida al hombre, entonces es porque tiene vida en sí. Y entonces usted dice, ¿y por qué el viento sopla de un lado a otro? El viento no se mueve, porque el viento no necesita moverse. El viento no tiene que, que estoy en República Dominicana, déjame moverme a China. No, el viento está en todos los lugares, en todo momento, el aire. Pero como la tierra va girando, así mismo como te agarra un vaso y lo gira y el agua que está adentro empieza a moverse, como la tierra está girando, por eso es que vemos que los vientos se mueven. Pero si el viento fuera un ser que pudiera sentir, cuando usted mueve la mano, usted siente el viento, pero el viento también lo sienta usted. Y así mismo siente el que está en China, el que está en Israel, el que está en Estados Unidos. Entonces, si el viento es un ser que puede sentir a todo ser vivo en todo momento. Y a su nombre, ¿cuándo da un fuerte aplauso al Señor? Entonces ahí entramos a cómo se mueve el Espíritu Santo. El viento es algo que provino de Dios, pero no es Dios. Es como que usted cupa, esa saliva provino de usted, pero no es usted. Usted es un ser mucho más perfecto y complejo que esa saliva que usted tiró ahí. Entonces así mismo el viento provino de Dios, pero no es Dios. Dios es un ser que va mucho más allá. Así mismo el Espíritu Santo puede estar en todo lugar, en todo tiempo. El Espíritu Santo es omnipresente. Y ya usted tiene que estar en capacidad de entender cómo es que el Espíritu Santo está en todo tiempo, en todo momento. Si usted se fija, volviendo de nuevo al aire, nosotros estamos dentro del aire. ¿Verdad que sí? Pero el aire también está dentro de nosotros. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya usted por ahí. Entonces, el Espíritu Santo es omnipresente igual que el viento. Y el que lo recibe, el Espíritu Santo entra y mora ahí si ese templo está limpio. Si una persona está andando desordenadamente y no anda conforme a las ordenanzas que dejó Jesucristo, el Espíritu Santo no mora ahí porque ese templo está sucio, porque el pecado ensucia el templo de Dios que somos nosotros. Y a su nombre. ¿Qué dice? Entonces, a diferencia del viento, que el viento tiene que estar presente siempre en todo sitio dentro de la tierra, Dios, que tiene en su voluntad, Él decide dónde estar y cuándo estar. O sea, Dios le dio una orden a ese aliento de que tiene que estar siempre en todo sitio, en toda hora, pero Dios en sí mismo decide, y el Espíritu Santo deciden dónde estar y cuándo estar. O sea, el Espíritu Santo tiene el poder de la omnipresencia, puede estar en todos los sitios, en todo momento, pero Él decide si desea estar en todos los sitios y decide cuándo estar.
Por eso es que usted ve que hay gente que hacen daño, andan en pecado y no pasa nada. Y usted dice, pero si Dios está en todo sitio, ¿cómo esa persona no? Lo que pasa es que Dios, por su misericordia, por el ser humano, ha decidido no estar donde está el pecado. Porque la Biblia nos dice, gloria sea el Señor, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducido en todo temor, en todo tiempo, de vuestra peregrinación. Pedro aquí es claro y dice, mira, Dios es un Dios que no hace acepción de persona cuando juzga. ¿En qué sentido? Si tú hiciste algo malo, Dios te castiga. Y si otro hace lo mismo que tú hiciste, Él no hace acepción de persona, de que a ti sí, al otro no. También al otro lo castiga. Y dice Pedro, si invocan a Dios, tengan mucho cuidado de andar en temor en todo tiempo, porque Dios, al que ustedes invocan, juzga según la obra de cada uno. Por eso hay personas que usted lo ve que van a las iglesias, pero andan en pecado, y esa persona, en vez de recibir bendición, lo que reciben es juicio. Porque si a Dios le place, a través de su Espíritu Santo, pasearse en la iglesia, y que en los lugares donde el Espíritu Santo más se pasea es en las iglesias, porque ahí es donde más se invoca su nombre. Entonces el Espíritu Santo decide pasearse en una iglesia y encuentra a una persona que anda en pecado. Entonces esa persona, en vez de recibir bendición, lo que recibe es juicio. Por eso es que usted ve que hay personas que van a las iglesias, están en pecado, no reconocen su pecado y lo que reciben es juicio. El que está en pecado, que no está bien delante de Dios, para lo único que tiene que invocar a Dios y al Espíritu Santo de Dios es para pedirle perdón por su pecado. Amén. Si una persona no anda en obediencia delante de Dios y se pone a invocar a Dios, Dios no lo escucha porque está en pecado. Pero si va a un sitio donde hay personas invocando a Dios como una iglesia y Dios decide pasearse, si esa persona Dios la encuentra en otra condición que no sea pidiendo perdón por su pecado, entonces esa persona lo que recibe es juicio. Porque Dios es omnipresente, pero Él decide si Él quiere estar omnipresente o no. Pero Dios, el Espíritu Santo de Dios también es omnisciente. O sea, el Espíritu Santo de Dios siempre puede sentir todo en todo momento. Y también es omnipotente. El Espíritu Santo lo puede todo. Todo lo puede. Y usted dirá, la omnisciencia, que todo lo siente, se puede comparar con el cuerpo humano, que si 20 gente le topan a usted, usted dice, mira, me está topando uno en la nariz, uno en la cabeza, o usted siente los 20 gente que le están tocando, usted sabe dónde lo están tocando. Porque usted siente los 20 toques diferentes al mismo tiempo. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo siente todo. Y tiene poder para todo. Pero no solamente eso, sino que en la dimensión que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se mueven, tampoco ellos están sujetos al tiempo. Por eso es que usted ve que Dios da una profecía y entrega algo, y la persona recibe la profecía, mira, Dios te entrega tal cosa. O la persona tiene una visión, tiene una revelación. Viene Dios y le dice algo a través del sueño. Y la persona se levanta y dice, Dios me dijo esto, pero cuando yo amanecí no lo vi. Sí, Dios lo hizo. Lo que pasa es que Dios no se sujeta al tiempo. Lo que nos sujetamos al tiempo somos nosotros. Y nosotros, después que Dios hace la cosa, tenemos que esperar a nosotros llegar a ese momento donde Dios lo hizo. Por eso es que en muchas ocasiones Dios le dice, oh no, mira, hoy te entrego la casa. Hoy te entrego el trabajo que tú me pediste. Hoy te entrego
esa mujer que tú me has pedido, Él te entrego ese hombre, esa pareja. Pero usted tiene luego que con fe en el Señor esperar el tiempo en el cual Dios lo hizo, porque ya Dios lo hizo. Dios puede hablar en el futuro y nosotros escucharlo ahora. Ya Dios lo hizo, porque Dios no está sujeto al tiempo igual que nosotros. Ahora usted tiene que tener paciencia y tiene que tener fe para esperar en eso que Dios le prometió. A David Dios le dijo, te unjo como rey. Y luego de eso pasaron muchísimos años en David en guerra, corriendo, pasando 500 calamidades. Y esto aconteció. Pero cuando llegó el tiempo establecido por Dios, David cayó siendo rey. Pero eso estaba hecho desde el momento en que Dios lo ungió. Pero en esta dimensión en que nosotros habitamos hay que esperar que el tiempo llegue. Pero en esa dimensión que se mueve el Espíritu Santo ya es algo diferente. Él lo dice, está hecho y ya. Pero tú y yo debemos de tener paciencia y fe. Y a su nombre.